Bien, hermanos, hoy estamos celebrando esta fiesta de San Marcos Evangelista. San Marcos es mencionado varias veces en algunas cartas del Nuevo Testamento. Lo nombra Pedro, como lo escuchábamos ahora en la primera lectura, en la primera carta de San Pedro. Pedro habla de Marcos como su hijo, ¿no? Mi hijo Marcos, expresando de alguna manera esa cercanía que tiene el apóstol con Marcos. También San Pablo habla varias veces de Marcos. Los Hechos de los Apóstoles también se nos menciona a Marcos diciendo que es hijo de una mujer que se llama María, que es primo de Bernabé. Marcos es primo de Bernabé. Bernabé es de Chipre. Es posible que Marcos también fuera de esta zona. Marcos es mencionado algunas veces como Juan Marcos. Tiene ese nombre, Juan Marcos. Y Marcos, pues en un comienzo es discípulo de Pablo, del apóstol San Pablo. De hecho, acompaña a San Pablo en esos comienzos, en esa primer viaje apostólico del apóstol de San Pablo. Y conoce entonces la predicación del apóstol San Pablo. Marcos conoce un poco lo que va diciendo San Pablo del testimonio que da Pablo. Después hay una discusión, después de ese primer viaje hay una discusión entre Pablo y Bernabé y Marcos, y entonces Marcos se aleja de Pablo y se va con Bernabé a otra misión. Después de que regresa de esa misión, encontramos a Marcos acompañando a San Pedro y se convierte en ese gran discípulo de Pedro, ¿no? Comienza a caminar con Pedro, lo acompaña a Roma. Y entonces nos dice la tradición que San Marcos registra en su evangelio la predicación de Pedro en Roma. Es muy cercano a San Pedro, como lo veíamos ahora en esta primera carta. Pedro le dice también Marcos, mi hijo, lo considera un hijo suyo, con esa cercanía que tiene Pedro con San Marcos. Entonces Marcos pues recoge esa predicación de Pedro y es lo que da origen a este nuevo género en la Sagrada Escritura que es el Evangelio, la buena nueva. Y encontramos entonces hacia el año 60 más o menos que Marcos escribe su Evangelio, el primero de los 4 evangelios que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. Y encontramos allí pues una presentación en este Evangelio de Jesús, de un Jesús que actúa, en un Jesús que está continuamente haciendo cosas en favor de su pueblo, haciendo algunos milagros con su predicación, pero sobre todo el Evangelio de Marcos nos presenta a un Jesús que habla no solo con las palabras, sino también con sus milagros, con sus acciones en favor de los demás, acercándose al necesitado, al pobre, al enfermo. Entonces, el Evangelio de Marcos es un evangelio sencillo, es un evangelio fácil de leer, fácil de comprender. Recordemos que recoge la predicación de San Pedro, por lo tanto, San Marcos nos presenta cosas importantes, interesantes de la vida de Jesús, de la vida pública del Señor, y no se enreda como otros evangelios en hacer largos discursos. El Evangelio de San Marcos no encontramos a un Jesús haciendo largos discursos como si lo encontramos en Mateo o por ejemplo en San Juan, que son capítulos y capítulos donde Jesús habla y habla y habla. No, el Evangelio de Marcos nos presenta un Jesús más sencillo, más cercano, un Jesús que actúa constantemente. Si nosotros queremos acercarnos a Jesús, conocer un poco más la persona de Jesús,
leamos el Evangelio de Marcos, acerquémonos a San Marcos y leamos ese Evangelio poco a poco y verá que vamos a ir encontrando allí quién es Jesús. Eso es lo que San Marcos trata como de responder a dos preguntas en su Evangelio. La primera es esa, ¿quién es Jesús? Y la segunda es, ¿cómo debemos ser discípulos del Señor? ¿Cómo podemos llegar a ser discípulos del Señor? ¿Qué se le pide a un discípulo del Señor? Después encontramos a Pablo reconciliado con San Marcos, ¿no? Después de unos 10 años más o menos, Marcos se reconcilia con Pablo porque habían discutido, eso lo encontramos allá en el Evangelio, en San Marcos, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos esa discusión que hay entre Pablo y Marcos, pero después vamos a encontrar en las cartas de San Pablo, cuando Pablo está en Roma, recordemos que Marcos está en Roma, escuchando y acompañando a San Pedro, cuando Pablo está en Roma, pide la ayuda de Marcos y Marcos se convierte en un gran compañero de San Pablo, en un gran compañero de Pablo. Y Pablo pues también habla de Marcos con cariño, recomienda a Marcos a algunas comunidades a las que él escribe en sus cartas. Entonces vemos otra vez esa unidad entre el apóstol Pablo y San Marcos. Entonces después San Marcos pues va a la ciudad de Alejandría y allí en Alejandría muere hacia el año 68. Unos dicen que murió de muerte natural, otros afirman que murió mártir, que según una tradición, según un escrito que hay del siglo IV, se narra que San Marcos fue arrastrado por la ciudad de Alejandría con unas cuerdas atadas a su cuello hasta que murió. De todas maneras, no se asegura si Marcos murió de esa manera, si murió mártir o no, pero lo que sí podemos afirmar es que hasta el final de su vida, pues San Marcos fue fiel al Señor y nos dejó ese evangelio donde encontramos la predicación del apóstol San Pedro, que nos presenta a un Jesús cercano, a un Jesús sencillo, a un Jesús muy humano, que nos presenta también su divinidad a través de sus acciones. Despidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude, a ejemplo de San Marcos, a escuchar con atención la palabra de Dios. San Marcos escuchó la predicación de San Pablo, de San Bernabé y de San Pedro. Y ese es el resultado que encontramos en su evangelio. Pidámosle al Señor que nos ayude también a nosotros a comprender ese mensaje de salvación del Señor, que nos ayude a acercarnos a su palabra, a su evangelio, de una manera tal que podamos comprender lo que el Señor quiere de nosotros, su mensaje de salvación. Y ojalá que nosotros pasemos por este mundo como el apóstol San Marcos, como el evangelista, dando testimonio del amor de Dios, llevando esa buena noticia de salvación a todos y que nuestra vida sea un testimonio de ese amor a Dios, en ese amor a nuestros hermanos. Que así sea.